Recordaba aquel episodio de Elías en el que decía, en el que Elías había huido por el desierto, había caminado al menos unos 320.000 kilómetros desde donde estaba para llegar al monte en donde Dios se le había presentado a Moisés, buscando la presencia de Dios, evidentemente, o por lo menos eso se presume al huir a ese monte en donde a lo largo de la historia Dios se había manifestado cientos de años antes. Es hermoso, más allá de que Elías había sido impulsado por una actitud de depresión, por una actitud de desánimo, de desaliento, Elías estaba huyendo, literalmente estaba huyendo, lo describe la Biblia, atemorizado, deprimido, se quería morir, le pidió a Dios, Señor, quítame la vida, pero cuando llega a ese monte, después de haber caminado 320.000 kilómetros, me encanta en primer lugar la actitud que tuvo de volver a ese punto de encuentro en donde Dios ya se había aparecido antes. Es hermosa esa actitud que Elías tuvo, de poder volver a ese punto de encuentro donde ya sabía que Dios en algún momento estuvo y pisó esa tierra. Qué hermoso es tener esa actitud de tanto en tanto, nos cuesta tanto. Por eso cuando cantamos esta canción, qué lindo es que no lo hagamos simplemente como una canción aprendida de memoria, sino que verdaderamente podamos clamar, Señor, quiero escuchar tu dulce voz, quiero escucharte hablar, quiero que vuelvas a hablar a mi corazón. Porque como decía recién en la administración, en la adoración, si carecemos de si las fuerzas flaquean, si las fuerzas menguan, a lo mejor es porque no nos estamos alimentando de la presencia de Dios, a lo mejor es porque la presencia de Dios no nos está fortaleciendo con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no escuchás la voz de Dios en intimidad? No digo audiblemente, pero Elías, en el caso de Elías había escapado después de haber manifestado grandes hazañas en las que hizo llover fuego del cielo, en las que hizo llover después de una sequía que él mismo por su palabra había provocado, una sequía de 3 años y medio, después de haber matado a más de 800 profetas de Baal, de Aserá, después de todas las hazañas que había hecho Elías. Dice la palabra de Dios que se escondió en una cueva en la que primero ve cómo se levantó un viento que daba vuelta a todo, después un temblor que partía las piedras, pero Dios no estaba ahí ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Dios no estaba ahí, dice que Dios estaba en el silbo apacible. Esta palabra lo que me da a entender es que a veces buscamos a Dios en las grandes hazañas, en los grandes milagros. A veces obviamente creemos en un Dios grande, pero Dios también es el Dios que nos habla en ese silbo apacible. Ese Dios que se mete en la intimidad de nuestra habitación. Ese Dios que nos va a buscar a la cueva. Ese Dios que nos sostiene de la mano derecha y nos dice, no teman, yo los ayudo, yo los sustento, yo los sostengo con mi diestra de poder, yo los amparo. Ese es el Dios en el que creemos, el Dios que no solo habita en las grandes hazañas cuando Elías hizo llover fuego del cielo, cuando provocó la sequía, cuando provocó la lluvia, no solo habita en las grandes hazañas cuando mató a los 800 profetas de Baal, sino que también habita en el silbo apacible. Y es ahí en donde le tenemos que buscar en intimidad. Es ahí en donde le tenemos que buscar en intimidad. Entrando a nuestro aposento, cerrada la puerta, una vez cerrada la puerta, Él obrará con nosotros en lo secreto y nos recompensará en lo público, dijo Jesús. Pero es necesario volver a escuchar esa voz. Qué hermoso es poder escuchar esa voz. Y eso solo se logra por medio de nuestra fe, por medio de que nos dispongamos a creer que Él nos puede hablar. Él nos puede hablar. Cuando era chico, hasta aproximadamente los 12 años, siempre me preguntaba cómo era escuchar la voz de Dios, porque me la pasé escuchando toda la vida a predicadores o a familiares, no sé, a mis viejos, por ejemplo, o no sé, a mis abuelos decir, escuché, o Dios me dijo, o sentí de parte de Dios, y yo me preguntaba cómo era esa sensación, qué era escuchar la voz de Dios. ¿Cómo era que Dios te hablara? Siempre me preguntaba desde chico cómo era la voz de Dios. Y eso me llevó a buscarle en intimidad.
Eso me llevó a buscarle en oración, de clamar, Señor, quiero escuchar tu voz. Y aprendí con el paso de los años, salir creciendo, cómo Dios nos habla por medio de su palabra cuando simplemente entramos en la intimidad de nuestras habitaciones y le clamamos, quiero escuchar tu voz, como un niño, quiero escuchar tu voz. Y a lo mejor la voz de Dios no la escuchamos audiblemente como están escuchando mi voz ahora, pero la voz de Dios se puede recibir por medio de una canción, de una palabra, de la lectura de la Biblia. Y qué hermoso es que tengamos esa disposición de escuchar sus promesas, de abrir nuestros oídos. ¿Hace cuánto no te dispones, así como un niño, a escuchar su voz? Cantaba esta canción cuando era chico, cuando era muy chico. Tiene unos cuantos años esta canción. Y me encanta cómo dice... No podría dejar de llorar como un niño. Qué hermoso es escuchar la voz de papá. ¿Hace cuánto no escuchan la voz de Dios de esa manera? ¿Hace cuánto no le buscan en intimidad de manera que Dios les hable en la intimidad de sus habitaciones sin esperar la prédica del domingo, sin esperar lo que el pastor o lo que un hermano nos puede decir? Sí, es hermosa la palabra de aliento que podemos recibir mediante un pastor. Es hermosa la palabra de aliento que podemos recibir mediante un hermano. Pero no hay nada que supere el escuchar la voz de Dios. No hay nada que supere el entrar en intimidad, buscarle de todo corazón, sabiendo que Él puede hablarnos directamente a nosotros. Entrando en intimidad, entrando en adoración, creyendo que Él puede hablarnos a nosotros. Hay cosas que Dios no te va a decir, no te va a mostrar, no te va a revelar hasta que no te atrevas a creer que Él lo puede hacer. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay veces que no clamamos porque no creemos que Él lo pueda hacer. Y hay veces que cuando clamamos sin creer que Él lo puede hacer, y no lo hace porque no tenemos la disposición ni de escuchar su voz ni de recibir lo que Él quiere. Y dice la Biblia que cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que hay galardón para aquellos que le buscan. Entonces, si te acercás a buscarle, tenés que tener la disposición y la fe de que Él quiere revelarte cosas grandes y ocultas, que Él quiere enseñarte más allá de tu entendimiento, de tu conocimiento, que Él supera tus expectativas, que Él supera la realidad, que Él supera cualquier cosa que puedas imaginar, porque Él nos da más de lo que pedimos o entendemos. Pero clama a mí que yo te responderé, dice su palabra. Clama creyendo, no dudando nada, que el que duda es semejante a la onda del mar que es desechada por el viento de un lado a otro, dice Santiago. Por eso clama creyendo que Dios puede hablarte y quiere hablarte y revelarte más de lo que podés llegar a imaginar. Y esa palabra es la que te sustenta, esa palabra es la que te levanta, esa palabra es la que te fortalece, la que te vivifica, esa palabra es la que te sustenta, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y necesitas volver a escuchar la palabra de Dios en intimidad, tener la disposición de entrar en intimidad y buscarle de todo corazón. Podemos tomarnos ese momento de buscarle en intimidad como cantábamos, porque adorar no es simplemente cantar, y yo sé que lo digo siempre y se lo saben de memoria, que parezco disco rayado. Pero de nada sirve cantar una canción aprendida de memoria si no lo hacemos a conciencia. Por eso, que podamos cantarlo creyendo, haciéndolo como una oración, en la presencia de Dios. Que podamos pedirle. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Necesitas meterte en la presencia de Dios, iglesia. No es una simple canción, metete en la presencia de Dios, que Dios te quiere hablar en la intimidad de tu habitación. Dios te quiere hablar ahora mismo. Metete
ponete en la presencia de Dios confiadamente. Convertí ese lugar en donde estás en un lugar de intimidad con la presencia de Dios y clamá, decirle: Señor, perdón por no haberte escuchado, quiero escucharte hablar. ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés revelar? ¿Qué me querés hablar? Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Por qué estás peleando solo, iglesia? ¿Por qué peleas sola? ¿Por qué peleas sola la batalla de la fe? Porque solo no vas a llegar a ningún lado. Sin la palabra de Dios no vas a llegar a ningún lado. Corran la carrera con paciencia, guarden la fe, peleen la buena batalla. Y guardar la fe es guardar la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a servir de escudo. Dice Efesios, para cuando el diablo arroje los dardos encendidos, para cuando el diablo aceche, es la palabra de Dios la que nos va a servir como protección, como escudo, es la palabra de Dios. Deja de pelear sola tus batallas, deja de pelear sola la buena batalla de la fe, deja de correr sola la carrera con paciencia. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Deja que el poder de Dios te fortalezca, que el poder de Dios te sustente. Deja que la presencia de Dios te impregne, te llene, te invada, que la presencia de Dios levante los brazos caídos, fortalezca las rodillas endebles, le dé ánimo a los corazones apocados. Deja que la presencia de Dios te sustente. Me pasa en lo personal que veo algunas grabaciones. Ustedes saben que la iglesia tiene el archivo de las prédicas hace años, en donde tenemos los mensajes grabados con todas las prédicas que predicamos todos los domingos. Y veo las grabaciones, no sé, de hace 7 años, ponele, y me doy cuenta de que los años pasan. Porque yo sé que ustedes que me escuchan, la mayoría, muchos me duplican la edad, otros no tanto, pero la mayoría son más grandes. Y yo con el paso de los años me doy cuenta, bueno, de que estoy más cerca de los 30 que de los 20. Y voy teniendo como una percepción más amplia, una noción más amplia del tiempo que de más joven, y estoy seguro de que le pasó a todos o a la mayoría, una noción del tiempo que antes no tenía. Y cuando veo las grabaciones me doy cuenta de eso, porque veo cosas que prediqué hace 7 años y digo, ya empiezo con esas frases, ¿cómo pasan los años? O llegamos ya a junio del 2025 y decís, ¿cómo pasa el tiempo? Y te das cuenta justamente de cómo pasa el tiempo. Y cuando veo esas grabaciones, veo una versión de mí en la que me veo como otra persona. Porque bueno, obviamente las distintas experiencias de la vida nos van cambiando, las distintas cosas que vamos viviendo nos van cambiando. Y cuando veo esa versión de mí justamente, y cuando escucho todas esas prédicas o todo lo que decía, siento que si bien creía y creo en todo lo que decía, predicaba o creía de una manera mucho más inocente, mucho más ingenua, porque obviamente me faltaban vivir, y me faltan, y a todos nos falta vivir un montón de cosas, conocer, entender un montón de cosas. Y si bien estaba convencido y estoy convencido de lo que creía y de lo que creo, Dios nos somete a un trato. Yo creo que el camino con Dios, la relación con Dios, es un trato en el que Dios nos va enseñando, nos va llevando por un camino de autoconocimiento, de conocimiento personal, porque dice la palabra de Dios que Dios discierne las intenciones del corazón y nos conoce como ni nosotros nos conocemos. Nosotros no nos conocemos de la forma en la que Dios nos conoce.
Uno se va conociendo a sí mismo en base a las experiencias que va viviendo con el paso del tiempo. Uno va viendo cómo va reaccionando ante las distintas circunstancias, adversidades de la vida, y es ahí cuando uno realmente se va autoconociendo, digamos. Esto es muy propio por ahí de lo que es el psicoanálisis, pero yo creo que en la relación con Dios, Dios nos lleva también a conocernos a nosotros mismos, porque nosotros generalmente tendemos a quedarnos en lo superficial, tendemos a quedarnos en la apariencia, como sucedió con los hijos de Isaí cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, aquel del que Dios había provisto, un hombre conforme al corazón de Dios. Llama a todos los hijos de Isaí y va desde el más alto sucesivamente, el más fornido, el más hermoso, aquel que estaba preparado para la guerra, uno tras otro, y dice Samuel, este no es, va descartando hasta que dice, ¿no te queda algún hijo más? Sí, el que está en el fondo con las ovejas en el campo. Bueno, tráelo, llámalo. Este es. Y cuando Dios le muestra a Samuel, le dice, yo no miro lo que los hombres miran, yo miro el corazón. Y uno tiende a enfocarse en lo que ve, uno tiende a enfocarse en las apariencias, uno tiende a enfocarse en lo superficial, y uno tiende a enfocarse en la conducta. Todos sabemos lo que es pecado, lo que no es pecado. Lo que es pecado es pecado. Con lo que voy a decir no estoy haciendo ni apología al pecado, no estoy defendiendo el pecado, pero estoy convencido de que Dios mira el corazón, porque Dios nos conoce y conoce las intenciones del corazón. Y cuando vemos la vida de David en parámetros generales, podemos ver a un asesino, podemos ver a un adúltero, podemos ver a un fornicario, podemos ver a un hombre con un montón de errores. Y errores que la Biblia insinúa también cuando nos ponemos a leer más detalladamente, pero que no dice por ahí explícitamente. Pero si te pones a leer en detalle, David tenía errores garrafales. Tenía, vos lo ves, podés definirlo ya con el solo hecho de decir, bueno, mandó a matar, es un asesino, es un fornicario, es un adúltero. Con todo eso Dios lo vio como un hombre conforme a su corazón. Obviamente David se arrepentía de sus pecados, de sus errores. Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón, teniendo en cuenta también la vida de Saúl, con todos los errores que tuvo. Dios lo desechó. Sin embargo, a David, con todos los errores que también tuvo, lo consideró como un hombre conforme a su corazón. Entonces, cuando vemos esto, nosotros podemos tender a enfocarnos en lo superficial, podemos tender a enfocarnos en las apariencias, podemos ver a una persona y cometer el error de juzgar justamente por lo que vemos, por la apariencia, por lo que esa persona demuestra en apariencia. Sin embargo, Dios mira el corazón, Dios mira lo que puede hacer con ese corazón, Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, cuando vemos a un pecador, ya sea, no sé, a un delincuente, ya sea a un homosexual, ya sea a una prostituta, ya sea a quien sea, tendemos a verlo con sus errores y nos enfocamos más en el error, cuando Dios se enfoca en el corazón. Y tendemos a predicar transformación, y no digo que todo eso esté mal, obviamente, porque Dios, cuando nos toma, Dios lo hace todo nuevo. Dios lo hace todo nuevo. Pero porque Dios mira el corazón. Dios, con su gracia, desde su gracia, mira el corazón, mira lo que hay dentro nuestro. Por eso, a lo que voy es que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos de la manera en la que Dios nos conoce, y cuando Dios mira el corazón y nos lleva a conocernos justamente para que en ese proceso de autoconocimiento podamos sanar todo aquello que nos hirió, podamos sanar todo aquello que nos produce miedo, todo aquello que nos produce angustia, todo aquello que nos impide creer, justamente para que volvamos a ser como niños, dijo Jesús, para que volvamos a ser como niños, para que volvamos a creer como niños. Paradójicamente, porque uno, a medida de que va creciendo, justamente va madurando, uno va viviendo distintas experiencias, ya sea dolorosas, uno va viviendo adversidades, circunstancias que uno lo van forjando, lo van preparando para la vida, lo van endureciendo, cosas que antes no te afectaban, que antes te afectaban, a lo mejor ya no te afectan. Voy a decir, bueno, pasa que la vida, no sé, me fortaleció, me endureció, viví muchas cosas, a todos nos pasa con el paso de los años.
Dios nos va preparando, nos va fortaleciendo, nos va forjando para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, porque Él quiere hacer algo con nuestras vidas si podemos creer, si nos ponemos en sus manos. Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, pero justamente todas estas vivencias, todo lo que nos toca atravesar, adversidades, circunstancias, muchas veces nos llevan, o por lo menos a mí, en mi caso, me llevó a razonar todo, a pensar todo. Todo lo que a uno le toca vivir le va enseñando a lo largo de la vida, el día a día te va enseñando en las distintas áreas de la vida. En las distintas áreas de la vida. Lo que conocemos como cuando decimos esa persona tiene calle, porque la vida te va enseñando un montón de cosas. El tema es que con todo lo que uno va aprendiendo, a medida de que va creciendo, uno pasa a pensar, a razonar todo. Y uno deja de creer como cuando era niño. O nos cuesta creer como cuando era niño. Y a mí en la persona que cantábamos esta canción hoy, porque justamente Jesús dijo: es necesario que vuelvan a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos, para poder creer inocentemente, para poder buscar como un niño inocente la presencia de Dios. Para poder dejar, de hecho Jesús dice textualmente: te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños, porque los sabios justamente, o aquellos que nos creemos con algo de sabiduría, o que creemos, o que razonamos todo, o que sobrepensamos todo, justamente ese razonamiento también termina siendo un impedimento para que Dios nos hable, para que Dios nos revele tantas cosas que nos quiere revelar, justamente porque no tenemos la disposición para creerlas por nuestro razonamiento. Es muy común que nos pase esto. Entonces es necesario que podamos volver a ser como niños para creer como un niño, ponele inconsciente, podría decirse, como un niño sin noción de la realidad. Les contaba que cuando veo esas prédicas de hace 7 años, sentía que por ahí no tenía mucha noción de ciertas cosas. Por más que creían y que creo en todo lo que prediqué y sigo predicando, sentía que no tenía mucha noción de muchas cosas. Así como sigo sin tenerla. Insisto, hay gente que me duplica la edad y que vivió mucho. La mayoría acá vivió muchísimo más que yo, tiene muchísimas más experiencias que yo, inclusive cosas fuertísimas que no sé cómo las viviría yo, cómo las afrontaría yo si me tocara vivirlas. Todos acá creo que vivieron demasiado como para... y tienen mucha más noción. Y justamente al ver, en mi caso personal, que bueno, pongo como ejemplo justamente para poder predicar este mensaje, al ver esas prédicas y sentir que por ahí no tenía mucha noción, al comenzar a pasar los años, con el paso del tiempo, y por ahí ganar un poquito más de experiencia y sabiduría, que eso no se va a terminar nunca. Hasta el día que nos vayamos, todos vamos a seguir aprendiendo, conociendo, creo, o por lo menos eso es lo ideal. Siento que en ese momento predicaba desde una perspectiva muy idealista, muy sin noción. Pero cuando uno va cobrando noción, se hace más difícil creer, más cuesta arriba creer, porque uno es más consciente de la realidad, es más consciente, no sé, de, ponele, qué sé yo, la economía, es más consciente de todo, puede ser. Y eso por ahí nos impide creer en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en todo lo que Dios quiere hacer. Y es necesario que volvamos a ser como niños. Y es ahí cuando realmente practicamos la fe. Es ahí cuando realmente practicamos la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque siendo conscientes de la realidad, considerándonos sabios, ponele, o considerándonos entendidos, o estudiados, o académicos, o considerando todo lo que sabemos, o todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la vida, la fe realmente la ponemos a prueba, la practicamos cuando vemos la realidad y vemos lo que Dios quiere hacer y nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer. Nos enfocamos en que Dios puede superar nuestras expectativas, puede darnos más de lo que pedimos o entendemos, pero para poder lograr eso es necesario que volvamos a ser como niños, para creerle como niños, para poder tener la disposición
para recibir, entender, ver todo aquello que Él quiere hacer con nuestras vidas. Prácticamente volver a ser casi, podría decirse ignorante, pero en realidad es creer que Dios es más grande que tu realidad, que Dios supera tus expectativas, que Dios es más grande que cualquier realidad que puedas considerar como un impedimento para todo aquello que Él quiere hacer con nuestras vidas. Si podés creer, es necesario que volvamos a ser como niños. Y yo recordaba este mensaje parte principalmente porque recordaba, bueno, en primer lugar, ustedes saben que en lo personal me crié en la iglesia. No sé cuánto hace que están en la iglesia o que están en el camino de Dios. Más o menos, tírenme números. ¿Cuánto hace que están en el camino de Dios? 10 años. Allá 40 años, toda una vida. 20 años. 10. 20 años. La mayoría hace mucho. Bueno, eran otras personas. Hace 20 años eran otras personas. Hace 10 años eran otras. El año pasado eran otras personas. La vida nos va cambiando, nos va enseñando, nos va fortaleciendo, nos va llenando de experiencias. Y es hermoso ver la fidelidad de Dios a lo largo de los años, con el paso del tiempo. Es hermoso. La Rosy no sé cuánto. La Rosy... y bueno, acá mis viejos no sé cuánto. 41 años. Toda la vida. Y es hermoso ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo, pero bueno, yo en mi caso... Esta semana siento que volví a ser como ese niño que buscaba a Dios en la intimidad, no sé, a los 7 años, los recuerdos que tengo. Y principalmente este mensaje parte justamente de esta canción que estamos escuchando de fondo. No sé si la recordarán porque la cantamos cuando éramos jóvenes, cuando yo era chiquito, con una banda que había Rojo. No sé si se acuerdan esa banda. Que se escuchaba hace unos, no sé, 10, 15 años atrás. Y bueno, tengo la gracia de que veo, no sé, a mis viejos o veo a mis abuelos y siento que ellos me instruyeron en la fe por medio de la práctica. Entonces yo, gracias a Dios, creo en Dios y me mantengo en la iglesia. Por ahí, gracias a cómo mis viejos y mis abuelos me inculcaron la fe, me inculcaron la adoración, la lectura de la palabra, y estoy contento y agradecido por eso, y lo pude ver más que nunca, principalmente esta semana. Pero veo otros casos. Tengo una amiga, por ejemplo, que cree en Dios, pero se apartó de la iglesia porque está decepcionadísima por la forma justamente en la que sus abuelos pastores, en la que sus padres le inculcaron la fe, y hoy no quiere saber absolutamente nada ni con la iglesia. Y bueno, sigue creyendo en Dios, pero es como si estuviera, digamos, un poco dolida, descreída pero bueno, me mandaba justamente esta canción porque era una canción que escuchábamos cuando éramos chicos, que cantábamos cuando éramos chicos, y esta mañana me levanté con esta canción sonando en mi mente, y me llevó de vuelta a, creo que a los, no sé, 7, 10 años, me llevó a esa edad cuando creía en Dios de una manera totalmente inocente, cuando era un niño. Es hermoso cuando te educan en la fe, cuando te crían en la fe, porque por ahí en mi caso a mí tengo ciertos recuerdos, por ahí ciertos flashes de momentos de adoración, principalmente, bueno, recuerdos, no sé, cantando con mis abuelos a la mañana o leyendo la Biblia, y esos recuerdos me llevan a querer ser como ese niño que buscaba a Dios de una manera totalmente inconsciente, de una manera totalmente inocente, sin razonar todo, sin sobrepensar todo. Si no volvéis y os hacéis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario volver a ser como esos niños. Entonces, digo esto porque ¿qué es lo que te puede conectar con la presencia de Dios? En tus recuerdos de tu caminar con Dios, de
de tu vida en general, de los 40 años, de los 20 años, de los 10 años que hace que estás en el camino de Dios? ¿Qué es lo que te puede llevar a conectarte qué fue lo que te condujo a conectarte con la presencia de Dios? El solo hecho, por lo menos en mi caso, el solo hecho de meditar y ver la fidelidad de Dios, cómo Dios nos ha sostenido, a mí ya me llena el corazón. El meditar en la fidelidad de Dios ya me conecta nuevamente con la presencia de Dios. Y como comencé diciendo en esta prédica, Dios nos quiere hablar, Dios quiere revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos cuando estemos dispuestos a clamarles, pero a veces con el paso de los años y las distintas vivencias perdemos ese fervor, ese hambre, esa sed por clamarle, perdemos esas expectativas porque un poco tendemos a creer como que ya lo vimos todo, como que ya lo leímos todo, como que ya escuchamos todo, como que ya no hay nada nuevo, y perdemos ese hambre, esa sed, esas expectativas por lo que Dios quiere hacer. Y no abrimos nuestros oídos a escuchar lo que Él nos quiere hablar. No abrimos nuestro corazón a recibir lo que Él quiere derramar. Y Él quiere hacer cosas nuevas, Él quiere hacer cosas grandes con cada vida cuando estemos dispuestos a sumergirnos en su presencia como niños, buscarle de todo corazón como niños. Pero ¿qué es lo que te conecta con la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te conecta con la presencia de Dios? Hay un salmo maravilloso en el que dice... sobre los ríos de Babilonia nos sentábamos junto a los sauces a llorar. El pueblo de Israel decía esto cuando estaban cautivos en Babilonia, que habían sido desterrados. Dice, sobre los ríos de Babilonia nos sentábamos al lado de los sauces a llorar. Y los babilonios nos decían, canten la canción que cantaban cuando estaban en Israel. Y ellos, el pueblo de Dios respondía, ¿cómo hemos de cantar el cántico de Dios en tierra extranjera? Sobre los ríos de Babilonia habíamos colgado nuestras arpas, decía el pueblo de Dios. Y como comencé diciendo en el mensaje de hoy, ¿hace cuánto no escuchás la voz de Dios? ¿O hace cuánto no entras en intimidad con la presencia de Dios para decir, Señor, quiero escucharte hablar, quiero que hables a mi corazón? Porque esa palabra es la que va a despertar la adoración en tu interior, en tu corazón. Ese hambre, esa sed, esas expectativas por lo que Dios quiere, puede y quiere hacer sobre tu vida, es lo que va a despertar en vos ese fuego de su don en tu corazón, esa adoración. Es necesario que vuelvas a adorarle con ese fervor, con ese hambre, con esa sed. Él quiere avivar ese fuego de su don en tu corazón, pero eso se da mediante nuestra disposición, mediante nuestra búsqueda, mediante nuestro clamor, mediante nuestra hambre, nuestra sed por su presencia. Por eso que le busquemos de todo corazón. Esta canción me llevaba a meditar, en primer lugar, en la fidelidad de Dios. El poder meditar en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios, en que el solo hecho de estar acá significa que esta mañana nos nació una nueva misericordia que nos volvió a levantar, que nos trajo hasta este lugar. El meditar en esto, por lo menos a mí me reconforta, me llena de alegría, pero es necesario justamente meditarlo. Es un trabajo, es un ejercicio, no es fácil y cuesta. Pero cuando logramos hacerlo es ahí donde practicamos realmente la fe. Cuando no ignoramos precisamente la realidad, sino que creemos en un Dios que supera nuestra realidad. No ignoramos los imposibles, sino que creemos que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace posible lo imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Al que cree, todo es posible porque en ese Dios hemos creído. En ese Dios hemos creído. El Dios que supera nuestras expectativas. El Dios que nos sustenta, que nos sostiene, que nos ampara día tras día, que su misericordia se renueva cada mañana. Cada mañana en ese Dios hemos creído. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Déjate ministrar por Él, ya nos vamos, déjate ministrar por Él. Pero Él quiere traer consuelo, Él quiere traer sanidad a tu alma, a tu mente, a tus emociones. Él quiere decirte, yo siempre estuve ahí. Yo siempre estuve ahí. En el proceso yo estuve ahí. Yo estuve en la calma y estuve en la tormenta. Yo estuve cuando los vientos azotaban tu barca.
No escapaste de mi control. Yo no te dejé, yo no me alejé, yo no te solté. Yo te tengo en mis manos, te tengo esculpida en mis manos. Estás en mis manos, estás en mis manos, porque yo no puedo ir en contra de mi palabra, dice Dios. Porque si yo dije que no te iba a dejar, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para hablar y no cumplir. Lo que yo dije lo haré, lo que hablé lo ejecutaré. He aquí el pueblo que como león se levanta. Hoy te volvés a levantar, hoy tus expectativas vuelven a avivarse, encenderse. Ese fuego de su don vuelve a encenderse en tu corazón. Él vuelve a saciar tu alma, comenzá a recibirlo, comenzá a llenarte de la presencia de Dios. Él está en este lugar soplando, Él está en este lugar avivando, encendiendo. Levanta tus manos, comenzá a recibirlo. Él comienza a llenarte ahora. Sopla espíritu sobre la casa, renueva, levanta, fortalece, vivifica, enciende, aviva más, más, más. Él está con tu vida, Él te llena, Él te sacia, Él está con tu vida, Él está con tu vida. Aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara, su callado te infundirán aliento. Él está con tu vida, Él no te deja, Él no te suelta, Él no te abandona. Él está con tu vida, iglesia, Él está con tu vida. Mantenete adorando ahí donde estás. Mantenete adorando, que el Espíritu Santo te está fortaleciendo. Como dice, iglesia, no